Tengan todos muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Nuestro Centro Espírita Rutas de Luz les da la bienvenida. Para iniciar, le pedimos a Rosalvita que por favor nos ayude con la oración inicial. Quedamos en tus manos, Rosalvita. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos mis hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesús nos sea irradiada a cada uno de los aquí congregados a través de este medio virtual. Disponemos nuestra mente y nuestro corazón para decirle a nuestro Padre Dios una vez más: gracias, Padre misericordioso, porque estamos vivos, porque tenemos salud. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones que nos das cada día. Gracias, Señor, por las experiencias que pones en nuestro camino para que aprendamos y para que crezcamos en la espiritualidad a través del conocimiento. Damos las gracias, amado Padre Dios, por nuestro Maestro Jesús. Gracias, Maestro Jesús, por todo ese cuidado que has tenido con nosotros. Pero hoy, con mucha humildad y con mucho clamor, que creo que es el clamor de todos, queremos pedirle por la paz de nuestro país Colombia. Queremos, Señor Jesús, que nos ayudes a que cese la violencia y que se restablezca la paz y el orden en las ciudades, en los pueblos, en las vías donde ponen obstáculos. Todos estamos, Divino Maestro Jesús, muy preocupados, estamos angustiados. Hoy ponemos en tus manos esta situación. Sabemos, Señor, que no hemos sido las mejores personas, que nos hemos equivocado muchas veces y que de pronto no tenemos el merecimiento de gozar de la paz y de muchas cosas más que nos puedes ofrecer, Divino Maestro. Pero hoy es el clamor de todo el pueblo colombiano. Oramos, Señor, también por los enfermos de la pandemia. Oramos por sus familias. Oramos por sus familiares que han perdido a sus seres queridos, para que sean restablecidos, para que sean fortalecidos y confiemos ante todo en nuestro Padre Dios. Imploramos, Divino Maestro Jesús y Padre, Señor nuestro, que todas estas peticiones, Señor, te las estamos haciendo con humildad, con la esperanza, Señor, que tenemos en ti. Oramos también, Señor, por todos los enfermos que están en las casas, por todas las familias que hoy no tienen un trabajo y no tienen pan en sus mesas, Señor. En tus manos encomendamos todas estas preocupaciones que tenemos, Señor. En el día de hoy pedimos a la espiritualidad superior que irradia a nuestra querida María Telles Velasco, para que sus pensamientos fluyan y nos puedan dar a conocer ese mensaje que nos trae para el día de hoy.
En tus manos estamos, Señor Jesús y Padre Dios misericordioso, confiados en que se haga siempre su santa voluntad en cada uno de nosotros y que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Rosalvita. Bueno, a continuación les voy a presentar a nuestra conferencista de hoy, nuestra querida María Teres Velasco. Ella es trabajadora social de profesión, es coordinadora del hogar infantil de Rutas de Luz desde hace 15 años. Es magíster en estudios de familia y apoya a todo el departamento de familia, infancia y juventud del Centro Espírita Rutas de Luz. El tema que ella nos trae hoy se llama Vivencias del desencarnado en el umbral. Antes de dar inicio, quiero pedirles, hermanos, por favor, apaguemos los micrófonos y si alguien tiene una pregunta o que desean hacer algún aporte, por favor lo colocan a través del chat. Querida María, bienvenida, la sala es tuya. Gracias, Sandrita. Bueno, buenas tardes para todas y todos. De antemano les doy la bienvenida a este espacio. Espero pues que sea de mucho aprendizaje y sea provechoso para todas y todos. Entonces, el tema que me corresponde en la tarde de hoy es vivencias del desencarnado en el umbral. Entonces, para iniciar, antes que nada, vamos a la pregunta número 1 del libro de los espíritus. Mencionan qué es Dios. Y los espíritus responden, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entonces vemos que Dios es esa inteligencia, quien es la causa de todo lo que sucede, de todo lo que pasa, de todas las cosas que vemos, de toda su creación, es Dios. Allan Kardec preguntó a los espíritus, ¿dónde podemos encontrar pruebas de la existencia de Dios? Muchas veces conocemos personas que no creen en la existencia de Dios o que dudan de la existencia de Dios. Y si no creemos en la existencia de Dios, pues no podemos creer también en nosotros como seres humanos, en la naturaleza, en toda la creación que Él nos regaló. En la pregunta 4 responden los espíritus. En el axioma que aplicáis a vuestras ciencias, no hay efecto sin causa. Nada pasa sin la voluntad de Dios. Buscad la causa de todo lo que no es obra del hombre, y vuestra razón os contestará. Vemos que todo es creación de Dios. Hasta los mismos seres humanos somos creación de Dios, y si Dios no nos hubiese dotado de esta inteligencia, pues no tendríamos también esa creación que hemos hecho a través de la ciencia, a través de las cosas que ha realizado el hombre. Para creer en Dios basta pasear la vista por las obras de la creación. Entonces, con tan solo mirar un amanecer, nosotros ahí podemos estar seguros de la existencia y de la creación de Dios, ¿sí? Tan solo un copetoncito en la mañana cuando canta, que es un ser tan diminuto, tan pequeñito, y ese canto tan hermoso que él tiene todas las mañanas al despertarnos. Entonces, esto es creación de Dios. En el libro de los espíritus dice, el universo existe, luego tiene una causa, ¿sí? Todo tiene una causa y un efecto. Dudar de la existencia de Dios equivaldría a negar que todo efecto procede de una causa y sentar que la nada ha podido hacer algo. Entonces vemos que ese universo inmenso que nosotros vemos como tan lejanos, esas estrellas, todos los planetas, es obra y causa de la voluntad y de la creación de Dios. Entonces nada es obra, en este caso, pues de los seres humanos. Vemos que toda acción produce una reacción. Vemos esa plantica chiquita, ¿no? Empieza con la semilla y va creciendo poco a poco. Cosechamos lo que sembramos. Nosotros, todas las buenas o las malas acciones que tenemos o que realizamos aquí en la tierra, las cosechamos y eso va a tener una siembra en el mundo espiritual. Nuestras acciones positivas o negativas tendrán un efecto similar en la presente vida. Si nosotros obramos de la mejor manera, si nosotros somos buenos, si aplicamos y practicamos las enseñanzas que Jesús nos vino a dejar, pues eso también va a tener una causa y un efecto, ¿sí? Pero si no somos buenas personas, si no somos cristianos buenos, pues eso también va a tener un efecto. O en el mundo de los espíritus, vida después de la muerte o en futuras reencarnaciones. Puede que en esta reencarnación no tengamos ese efecto,
ante las acciones que nosotros hayamos realizado. Pero si no es en esta vida, será en otra vida o en el mundo espiritual. Entonces, esta afirmación es muy importante que la tengamos en cuenta. Dios en su infinito amor nos dio a todas y todos el libre albedrío, ¿sí? Por eso inicié la conferencia preguntando qué es Dios. Yo en ningún momento dije quién es Dios, ¿sí? Porque Dios sabemos que no es, tiene una forma humanoide, como nos las han enseñado en algunas religiones, ¿sí? Que es el viejito chiquito, barbudito, que están los ángeles soplando. No. Dios en su infinito amor nos dio a todas y todos el libre albedrío, ¿sí? Y por esa misma razón, nosotros somos libres de comportarnos, de tomar acciones buenas o malas a través de nuestra conciencia. Entonces, antes que nada, muchas personas se preguntan, bueno, ¿y qué pasa después de la muerte? ¿Sí? Si yo tengo acciones buenas o acciones malas aquí en la tierra, porque muchas personas tienen la concepción que la vida es una y hay que gozárnosla, ¿sí? Pero ¿de qué manera es ese goce? Entonces, ¿qué pasa después de la muerte cuando vivimos una buena vida o una vida no tan encaminada al bien? En la pregunta 155A del Libro de los Espíritus dice, ¿la separación se opera instantáneamente y por una transición brusca? ¿Hay una línea de demarcación netamente trazada entre la vida y la muerte? Responden los espíritus, no. El alma se desprende gradualmente, no se escapa como un pájaro cautivo que ha sido devuelto súbitamente a la libertad. Los dos estados se tocan y se confunden. Así el espíritu se desprende poco a poco de sus lazos. Estos se sueltan, no se quiebran. Entonces, sabemos que hay una separación entre el cuerpo, ¿sí? Y el espíritu, pero no es una forma de inmediato, ¿sí? Como que ya se murió y ya a los 5 segundos se separaron. No, eso también tiene que ver mucho con el estado de evolución de esa persona, ¿sí? Si ha sido una persona supremamente materialista, que le hace tributo mucho a su cuerpo, a la riqueza, bueno, a todas las cosas materiales, pues para esas personas va a ser más fácil la separación entre el cuerpo y el alma. Entonces vamos a ver qué pasa durante la muerte. Primero, durante la vida el espíritu se haya unido al cuerpo por su envoltura semimaterial o por el espíritu, ¿sí? El perispíritu. Sabemos que esa es la unión que existe entre el cuerpo y el espíritu. Segundo, la muerte solo es la destrucción del cuerpo y no de esa segunda envoltura, ¿sí? Cuando nos morimos, sí, si bien es cierto, el cuerpo se queda, pero quien perdura hasta después de la muerte, pues obviamente es el espíritu, la cual se separa del cuerpo cuando cesa en él la vida orgánica. Cuando ya hay muerte, sea muerte cerebral o ya un paro cardiorrespiratorio, bueno, que ya los médicos dicen sí, ya está muerto, pues ese cuerpo queda, sí, la vida orgánica acaba, pero la vida espiritual ahí es cuando empieza. 3. La observación prueba que en el instante de la muerte el desprendimiento del perispíritu no se completa de manera súbita, sino que se opera gradualmente y con una lentitud muy variable según los individuos. Entonces, como les decía, dependiendo de la vida que haya tenido esas personas, pues asimismo va a ser fácil o un poco difícil la separación entre el cuerpo y el espíritu. 4. Entre otros, por el contrario, sobre todo en aquellos cuya vida ha sido completamente material y sensual, el desprendimiento es mucho menos rápido y a veces dura horas, semanas y hasta meses, ¿sí? Si es una persona que es supremamente materialista y demasiado entregada a la parte sensual, pues les va a ser más difícil hacer ese proceso. Y quinto, en algunos es bastante rápido y podemos decir que el momento de la muerte es también el de la liberación, que se da en pocas horas. Entonces, si es una persona o si es un ser que fue muy entregado a la parte espiritual, a la parte moral, que tuvo una vida normal de ayuda al prójimo, un buen cristiano, pues asimismo esa desencarnación va a ser menos dolorosa. En efecto, es razonable pensar que cuanto más se haya identificado el espíritu con la materia, tanto más penoso le resultará la separación de ella, ¿sí? Porque si la muerte, si bien es cierto, es muy difícil para cualquier persona, ¿sí?
No es que sea ya me morí y voy a dejar de amar a mi familia, a mis seres queridos, no, porque todos y todas tenemos afectos, tenemos apegos, entonces es más difícil cortar ese lazo. En cambio, la actividad intelectual y moral, así como la elevación de los pensamientos, operan un principio de desprendimiento incluso durante la vida del cuerpo, de modo que cuando llega la muerte, ese desprendimiento es casi instantáneo. Cuando las personas somos conscientes de la vida después de la muerte, ¿sí? Y tenemos una educación moral y espiritual frente a la muerte, pues digamos que no es que vayamos a llegar de una vez al cielo y tranquilos y felices, no, sino va a ser un poco más fácil ese desprendimiento entre el cuerpo y el espíritu. Tal es el resultado de los estudios hechos en los individuos observados en el momento de la muerte. Entonces, hay muchísimos estudios científicos que han demostrado ese proceso entre el desprendimiento del cuerpo y también en ese paso de la muerte. Entonces, nosotros comenzamos a vivir la vida espiritual en el instante en que la muerte nos libere del cuerpo material. En ese momento empieza la verdadera vida espiritual, ¿sí? Por eso cuando algunas personas dicen, no, es que la vida es una y hay que vivirla, pero yo les preguntaría, ok, vívanla. Pero, ¿y qué pasa de esa vida a la vida espiritual? ¿Será que es la misma vida que vivieron aquí en la Tierra, en el planeta? Entonces vamos a ver el origen y la naturaleza de los espíritus. En la pregunta 76 del libro de los espíritus, preguntan, ¿qué definición puede darse de los espíritus? Puede decirse que los espíritus son los seres inteligentes de la creación. Entonces, si recordamos el inicio de la conferencia, Dios nos creó a todos y Dios creó a todo lo que existe en el universo, en los planetas. Y nosotros somos parte de esa creación inteligente que Dios hizo, ¿sí? Y los espíritus pueblan el universo fuera del mundo material. Donde nosotros estemos, donde nosotros transitemos, hay espíritus, ¿sí? Esos espíritus, porque muchas personas no los pueden ver, porque no tienen esa facultad mediúmnica de poder ver los espíritus, pero nosotros siempre estamos rodeados de esos espíritus, ¿sí? Y los espíritus pueblan el mundo material, ¿sí? No estamos solos. Entonces, las almas que pueblan el espacio son precisamente los que se llaman espíritus. Los espíritus no son, pues, otra cosa que las almas de los hombres despojadas de su envoltura corporal. Somos y seguimos siendo los mismos. No es que yo deje este cuerpo y ya entonces cuando desencarno, cuando me muero, cuando fallezco, me convierto en un ángel con alas grandes, vestida de blanco, con una arpa y voy allá a estar al lado de Jesús y de Dios, al lado izquierdo o derecho porque me lo merecí. No, seguimos siendo tal cual como fuimos aquí en la tierra, con nuestras imperfecciones, con nuestros amores, con nuestros odios, con nuestras falencias, con nuestras virtudes. Seguimos siendo igual en el mundo espiritual. Nada nos cambia. Entonces la pregunta es, ¿hay espíritus? La duda concerniente a la existencia de los espíritus tiene causa primera la ignorancia de su verdadera naturaleza, ¿sí? A todos nos han hablado, o cuando éramos pequeños nos hablaban de los espíritus, y se les figura generalmente como seres aparte de la creación, o sea, que no fueron creados por Dios, sino que es un mito, y cuya necesidad no está demostrada. Muchos no los conocen sino por los cuentos fantásticos que han oído desde la cuna. Entonces, muchos de esos cuentos han sido también a través de la televisión. Yo me acuerdo que cuando era pequeña yo veía Los Cazafantasmas y a uno le vendieron la imagen de que los espíritus eran así como los cazafantasmas, que los podían meter entre una máquina, entre una aspiradora y que ya los podían sacar de un lugar, ¿sí? Pero no nos vendieron o no nos explicaron o no nos enseñaron más bien, no nos educaron en que los espíritus son aquellas personas que dejan la tierra, desencarnan, pero siguen siendo la misma esencia. Esto está en el libro de los medios, capítulo 1, primera parte de nociones preliminares. Entonces, los espíritus que se manifiestan a la vista pertenecen más bien a una clase que a otra. ¿Será que todos los espíritus que en algún momento podemos ver pertenecen a una sola clase, a los espíritus llamados buenos o aquellos espíritus imperfectos? No, pueden pertenecer a todas las clases, a las más elevadas como a las más inferiores. Entonces, así como en la tierra
hay personas buenas, ¿sí? Personas que se comportan como verdaderos cristianos. Y también hay personas que no llevan una vida óptima, ¿sí? Sino que hacen mucho daño, tienen muchas imperfecciones. Asimismo, es en el mundo espiritual. Entonces, habría que preguntarnos, ¿dónde habitan los espíritus? ¿Será que los espíritus habitan en otro planeta, en Marte, en Júpiter? ¿Será que ellos viven en una casa o en una burbuja? ¿Dónde vivirán? En la pregunta 87 del libro de los espíritus preguntan, ¿los espíritus ocupan una región determinada y circunscripta en el espacio? Es lo que les decía. ¿Será que es un lugar específico donde ellos viven? Como les mencionaba antes, pues los espíritus nos rodean y están en todos los lugares. Los espíritus están en todas partes. Los espacios infinitos se encuentran poblados por ellos hasta lo infinito, ¿sí? No sabemos específicamente en qué lugar están, pero ellos se encuentran poblando espacios infinitos. Algunos están incesantemente a vuestro lado, ¿sí? Como nuestro espíritu guía y protector, obviamente Él siempre está a nuestro lado. Os observan y actúan sobre vosotros sin que lo sepáis, pues los espíritus son uno de los poderes de la naturaleza y los instrumentos de que Dios se sirve para el cumplimiento de los designios provinciales. Entonces, es importante que nosotros sepamos que siempre vamos a estar rodeados de espíritus, pero ¿de qué clase de espíritus vamos a estar rodeados? Eso depende también de nuestras acciones, de nuestro libre albedrío. Si nosotros nos comportamos de una manera buena, de una manera caritativa, de una manera que está bien, pues de esa manera nos van a rodear aquellos espíritus. Pero si no nos portamos tan bien, si por el contrario cometemos muchos errores, nos dejamos llevar por los vicios, por el vicio del trago, del cigarrillo, del sexo, de los excesos, pues de esa manera también nos van a acompañar esos espíritus. Sin embargo, no todos van a todas partes, pues hay regiones vedadas a los menos adelantados. Entonces, vamos a ver un poco sobre la escala espírita. ¿Sí? En la pregunta 100 dice, la clasificación de los espíritus se basa en su grado de adelanto, en las cualidades que han adquirido y en las imperfecciones de que habrán de despojarse aún. Entonces, como les mencionaba, así como nosotros podemos hacer una mirada aquí en la Tierra de diferentes tipos de personalidades, de personas, asimismo existe la clasificación de espíritus en el mundo espiritual, porque vuelvo y les digo, nosotros tenemos las mismas cualidades, las mismas imperfecciones, los mismos aciertos y desaciertos que tuvimos aquí en la Tierra, los llevamos al mundo espiritual. En la pregunta 163 del libro de los espíritus dice, el alma cuando deja el cuerpo tiene de inmediato conciencia de sí mismo. Entonces, cuando fallecemos, cuando morimos, cuando llegamos al mundo espiritual, tenemos una conciencia inmediata. Y responde, conciencia inmediata no es la expresión adecuada. El alma permanece algún tiempo en estado de turbación, ¿sí? Es como cuando nosotros estamos en un sueño profundo y despertamos, uno no despierta de una vez y dice, ay, sí, estoy en mi cama, estoy en mi cuarto, no, uno como que tarda un momento en ubicarse, ¿sí? Y decir, bueno, ya me toca despertarme, ya me toca ir a organizarme para ir al trabajo, para hacer el desayuno, para hacer las actividades del día. De esa manera, esa conciencia también aplica para los espíritus. Dependiendo de esa conciencia espiritual que tengan, pueden tardar o no y permanecer en ese estado de turbación. En la pregunta 164 dice, ¿experimentan todos los espíritus en el mismo grado y durante el mismo tiempo la turbación que sigue a la separación del alma y el cuerpo? Es decir, los espíritus, todos cuando fallecemos, ¿tenemos el mismo grado de turbación? No, eso depende de la elevación de cada uno. El espíritu que ya está purificado se reconoce a sí mismo casi de inmediatamente, porque ya se desprendió de la materia durante la vida del cuerpo, ¿sí? Mientras que el hombre carnal, aquel hombre materialista, cuya conciencia no es pura y está sobre todo lleno de defectos, conserva durante más tiempo la impresión de la materia. Entonces es más difícil despegarnos de la materia cuando nosotros aquí en la tierra no llevamos una vida corte, una vida cristiana, una vida moral.
Entonces, en el mundo de los espíritus, después de la muerte física, las obras que realizó en el plano físico determinará la situación de la vida que el espíritu va a tener en el plano espiritual. Entonces, por eso traje la foto de Chico Xavier. Chico, los que conocen a Chico, los que conocemos a Chico, sabemos que él en su vida entregó su vida completa, valga la redundancia, el amor hacia los demás, ¿sí? Él ayudó a muchos seres humanos, en especial a las madres que habían perdido a sus hijos y que no tenían un consuelo. Entonces, ¿será que Chico cuando llegó al mundo espiritual llegó con algún grado de perturbación? Entonces, después de esa muerte física, todo se va a ver reflejado, todo lo bueno que realizamos aquí en el plano material, ¿sí? Y asimismo va a ser esa vida, ese despertar en el mundo espiritual. En el intervalo de su existencia corpórea, el espíritu permanece por tiempo más o menos prolongado en el mundo espiritual, donde es feliz o infeliz de acuerdo con el bien o el mal que haya practicado, ¿sí? Vuelvo y les digo, no es que cuando nosotros ya desencarnemos, llegamos siendo ángeles con aureola y con el arpa en la mano, no, seguimos siendo las mismas personas y es ahí donde va a ser el despertar de la verdadera vida. La vida espiritual es en verdad su verdadera vida, su estado definitivo. En ella progresa igualmente y adquiere conocimientos especiales que no podría adquirir en la tierra. ¿Sí? La vida espiritual no es que nosotros lleguemos al mundo espiritual a dormir, a descansar, a tocar el arpa. No, por el contrario, ahí es donde nosotros debemos de progresar más y tener más conocimientos de los que ya tuvimos aquí en la tierra. Es donde se prepara para las nuevas luchas en el campo de la materia. Es ahí donde a nosotros nos preparan para nuevas reencarnaciones, hasta que se haya purificado y no tenga necesidades de nuevas experiencias carnales. Entonces, eso depende también de nuestras existencias y de nuestras diferentes reencarnaciones, ¿sí? Si nosotros valoramos y tenemos buenas reencarnaciones, si las aprovechamos, pues va a llegar un punto en que ya no es necesario esos aprendizajes. Es como cuando estamos en el colegio. En el colegio nosotros empezamos desde jardín, prejardín, bachillerato, primaria, después la universidad. Asimismo es en el mundo espiritual, ¿sí? Nosotros vamos aprendiendo según nuestra evolución moral y espiritual. El espíritu después de desencarnado habitará regiones espirituales con las cuales posee afinidad moral. Sí, nosotros sabemos, y de hecho los que hemos podido ver esta película que es Más allá de los sueños, el protagonista, cuando él desencarna, llegó al mundo espiritual, ¿sí? Y se encontró con sus hijos, con sus mascotas, y era por esa misma evolución espiritual que él tuvo durante la tierra. Entonces, de esa misma manera, él llegó al mundo espiritual, a encontrarse con sus seres queridos. Pero sería muy triste que cuando nosotros lleguemos al mundo espiritual no nos reciban ni siquiera nuestras mascotas, sino lleguemos a través de la oscuridad y de la tristeza. Entre una existencia corporal y la siguiente, el espíritu regresa al mundo espiritual durante un lapso más o menos largo y en él es feliz o desgraciado según el bien o el mal que haya obrado, ¿sí? Entonces, esa existencia corporal siguiente, cuando ya nos preparan antes de volver a la tierra desde el mundo espiritual, para una próxima reencarnación, ahí también puede ser larga o puede ser corta y también puede ser muy feliz o puede ser también muy triste. Eso depende de nuestras acciones aquí en la tierra. Hay muchos espíritus que pueden reencarnar hasta después de 10 años, pero hay muchos espíritus que a veces reencarnan después de 200 años. Entonces, eso también depende de lo que nosotros hagamos en cada reencarnación y de la buena y de lo que aprovechemos en cada una de nuestras reencarnaciones. Bueno, entonces, para responder la pregunta que nos corresponde en la tarde de hoy, es ¿qué es el umbral? ¿Qué será ese llamado umbral? Entonces dice, el purgatorio no es por lo tanto una idea vaga e incierta, ¿sí? Es una realidad material que vemos, tocamos y sufrimos. Él se encuentra en los mundos de expiación y la tierra es uno de ellos. Nosotros sabemos
que la tierra es un mundo de expiación y pruebas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estamos viendo hoy en día, donde hay mucho dolor, donde hay mucha tristeza, donde hay mucha violencia, donde hay mucha guerra, donde hay mucho abuso del poder, donde hay mucha violación de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, en esta tierra es donde nosotros venimos a expiar y a aprender y a mejorar todos los días. Los hombres expían en ella su pasado y su presente en beneficio de su futuro. Entonces, todas las cosas que nosotros podamos cambiar de manera positiva en nuestras vidas, eso va a verse reflejado en nuestra vida espiritual. Entonces, el purgatorio no es que sea una idea lejana, ¿sí? Sino se asemeja con el umbral. Para el espiritismo en general, el umbral es un estado o un lugar transitorio por donde pasa la mayoría de las personas después de la muerte, ¿sí? La mayoría de personas debemos de pasar por ese lugar. Por eso les digo, no todos, si nosotros hacemos una evaluación, un análisis de nuestra vida, somos conscientes que no hemos sido unas personas perfectas, o si no, no estuviéramos acá, estuviéramos en mundos más elevados y más avanzados. Por eso la mayoría de personas pasamos después de la muerte por ese lugar. Aunque ya no tiene un cuerpo carnal, los espíritus experimentan sufrimiento moral y sensaciones de dolor físico. Eso depende también de su forma de desencarnar y de ese apego material que haya tenido por ese cuerpo. Entonces muchos a veces pueden llegar hasta sentir cómo los gusanos comen su cuerpo, ¿sí? O el mismo olor putrefacto de ese cuerpo que se está descomponiendo, ¿sí? O pueden sentir esa sensación de hambre. Imagínense uno sentir hambre en el mundo espiritual, llegar y no poder comer nada, o sentir frío, o sentir mucho calor, eso depende también. Según las explicaciones contenidas en el libro Nuestro Hogar, de André Luis, psicografiado en 1944 por Chico Xavier, el umbral comienza en la corteza terrestre. ¿Sí? Todo el mundo dirá, bueno, ¿y en dónde queda ubicado ese lugar? Queda en la corteza terrestre, no está lejos de nuestra Tierra. Es la zona oscura de quienes en el mundo no han resuelto pasar por las puertas de los deberes sagrados para cumplirlos, demorados en el valle de la indecisión o en el pantano de los numerosos errores. Entonces, ese umbral está cerca a la tierra, pero también es de esa zona donde vibracionalmente, mentalmente, nosotros nos quedamos allí y pues hacemos que este umbral también vibre, no solamente en el mundo espiritual, sino en la tierra. Entonces, nuestra morada en el mundo espiritual va directamente relacionada con lo que pensamos y sentimos. Es igual, ¿sí? Por eso les digo que es importante hacer un análisis, una reflexión de nosotros, cómo en este momento estamos pensando, estamos sintiendo y estamos actuando. De esa misma manera, vamos a poder hacer un análisis de cómo va a ser nuestra vida en el mundo espiritual. Cuando el espíritu reencarna, promete cumplir el programa de servicios del Padre. Entonces, antes de reencarnar, a nosotros nos llaman el equipo de reencarnación con nuestro espíritu guía protector y nosotros empezamos a prometer cielo, aire, tierra y mar. No, yo les prometo que yo voy a cambiar eso, denme en esta prueba. No, seguro que usted puede con esta prueba. Sí, écheme otro poquito más porque yo sé que voy a cumplir con todo lo que programé. Pero al llegar a la tierra, pero al recapitular experiencias en el planeta es muy difícil hacerlo, procurando solo aquello que satisfaga el egoísmo. Entonces, cuando llegamos a la Tierra, se nos olvida todas las promesas y todo el plan que nosotros hicimos antes de la reencarnación. Y es ahí donde empezamos a tener dificultades. Antes de reencarnar nos comprometimos con la nueva vida en el plano físico, pero muchos de ellos terminan siendo reemplazados por la inmediatez de las conquistas y ventajas terrenales. Muchas veces no solo reforzando, sino también dando lugar a nuevos vicios. Nosotros puede que vengamos del mundo espiritual prometiendo y siendo firmes en lo que queremos, pero cuando llegamos aquí en la tierra podemos sufrir de pereza, de soberbia, de gula, de lujuria, de ira, de avaricia, de envidia, de tantos defectos que podemos tener aquí en la tierra y en lugar de mejorarlos, a veces los alimentamos. Y después de la desencarnación, cuando el pensamiento se apega a las posesiones, los títulos y las pasiones malsanas,
El espíritu desencarnado permanece en esa región donde solo piensa en sí mismo o están felices de hacer el mal y que se unen por tendencias y armonías, como define Andrés Luis. Entonces, en este umbral es donde nosotros, por nuestro pensamiento, llegamos a este lugar y es ahí donde nos encontramos con todos esos defectos y esas imperfecciones que tuvimos aquí en la tierra. Entonces, así siguen manteniéndose el mismo odio a los adversarios y la misma pasión por los amigos. Bueno, los que ya tuvieron la oportunidad de ver la película de Vivaldo, saben que Vivaldo tuvo un enemigo, un adversario del ayer, ¿sí? Que finalmente fue adoctrinado y fue ayudado a través de una misión que cumplió Vivaldo, ¿sí? Como fue ayudar a los niños de la mansión del camino. Y asimismo nosotros tenemos esos espíritus buenos y bondadosos que nos acompañan. Y asimismo son esos los que nos acompañan en el umbral. Entonces, de nuestra vibración mental y moral, también de esa manera vamos a tener esa vibración en el umbral. Pues también todas las multitudes de desequilibrados permanecen en las regiones nebulosas que siguen a los fluidos carnales. Entonces, no es que nosotros lleguemos al mundo espiritual y ya lleguemos como santos, no. Esos mismos fluidos carnales y materializados también llegan allá al umbral y son multitudes, pero son multitudes de espíritus desequilibrados que permanecen en ese lugar. Pero ni el odio es justicia ni la pasión es amor. Todo lo que excede sin aprovechamiento perjudica la economía de la vida. Entonces vemos que en esta imagen de la película Ghost, cuando muere este personaje, pues él no tuvo una buena vida, ¿sí? De hecho hizo mucho daño, de hecho asesinó pues a Sam, que fue el protagonista, y cuando él desencarna pues se encuentra con sus verdaderos verdugos, con sus verdaderos enemigos del ayer, que son esos espíritus que no le perdonaron tal vez que haya seguido cometiendo errores y pues ellos son los que lo persiguen hasta el lugar del umbral. Entonces, ¿será que todas las mentes humanas están conectados por los hilos del pensamiento? ¿Será que todos estamos conectados por ese hilo delgado? Andrés Luis también explica que en esta zona donde se extienden los hilos invisibles que conectan las mentes humanas entre sí, el plano está lleno de desencarnados y de formas mentales de los encarnados. Entonces, todo lo que nosotros pensamos y vibramos, también lo hacemos con aquellos espíritus que vibran con nuestros pensamientos, con nuestras acciones y con nuestras emociones. Porque en verdad todo espíritu, donde quiera que esté, es un núcleo radiante de fuerzas que crean, transforman o destruyen, exteriorizadas en vibraciones que la ciencia terrestre no puede comprender actualmente. Entonces, todo en esta tierra y en el universo es energía, ¿sí? Y nosotros vibramos dependiendo de esa energía positiva o negativa con esos espíritus, ¿sí? Y afinizamos esa vibración espiritual y moral con ellos. Cualquiera que piense que está haciendo algo en otra parte y es a través del pensamiento que los hombres encuentran compañeros en el umbral, ¿sí? Pero mucha gente va a decir, no, pero si yo estoy aquí encarnado, ¿yo cómo me voy a conectar a alguien que está en el umbral? Sí, sí conectamos por esos pensamientos de odio, de venganza, por esos sentimientos negativos que a veces podemos tener. Esos sentimientos son los que alimentan la vibración del umbral, que tienen esta sintonía con las tendencias de los demás. Cada alma es un imán poderoso. Nosotros somos lo que pensamos y lo que actuamos. Somos un imán pequeño de esas pequeñas acciones. Hay una humanidad invisible extensa que sigue a la humanidad visible. Entonces vuelvo y les digo, nosotros no estamos solos. Nosotros siempre vamos a estar rodeados de espíritus. ¿De qué depende que nos rodeen buenos o malos espíritus? Pues de nuestras acciones y de nuestra vibración espiritual y moral. De ahí la exhortación de Jesús cuando dice, orad y velad. Por eso es tan importante que nosotros mantengamos como buen hábito la oración, ¿sí? Porque la oración nos protege no solamente de las situaciones que vivimos a diario, ¿sí? Sino también de aquellos espíritus o de aquellas situaciones que puedan en algún momento hacernos daño. Mientras el pensamiento se esparce y une a todos los espíritus encarnados o desencarnados,
por la similitud de su vibración, es decir, por la ley universal de atracción. Como empezábamos la conferencia, no hay causa, no hay causa sin acción y no hay acción sin causa. Entonces todo está concatenado. Es así como también se explica cómo ocurren los procesos de obsesión espiritual. Entonces, aquellas obsesiones espirituales son sencillamente porque nosotros dejamos la ventana abierta para vibrar con esos espíritus que no tienen la mejor evolución espiritual, ¿sí? Con nuestros pensamientos y con nuestras acciones, ahí ocurren las llamadas obsesiones espirituales. Entonces, ¿cómo se describe esta región espiritual? Según las descripciones proporcionadas en los libros mediúmnicos, que hay muchos libros que hablan sobre estos lugares, detalladas por diferentes espíritus, en general el umbral se retrata como un estado donde reina la confusión mental y donde los espíritus sufrientes y los obsesores se agrupan. Entonces, hagan de cuenta que es muy similar como entrar a un manicomio, ¿sí? Hay mucho sufrimiento, hay mucha confusión, hay mucho dolor, ¿sí? Entonces, es allí que vibracionalmente, pues, se reúnen estos obsesores. El espíritu sufre, es humillado y torturado por los espíritus frívolos y crueles que también están allí, ¿sí? Ahí también ya hay como mandos, ¿sí? Hay muchos espíritus que llevan hasta años, siglos en ese umbral y ellos son los que se encargan de torturar y de hacer sufrir a esos espíritus que llegan. También tienen sed y hambre, vestigios de las impresiones del cuerpo físico que habitó y todavía pueden sentir a menudo la necrosis del cuerpo físico que dejaste en la tierra. Entonces, hasta cómo ese cuerpo se va comiendo por los gusanos y demás, hasta el mismo olor putefacto. Según varias comunicaciones espirituales, sus principales características son las de un lugar frío, gris, con una atmósfera densa, lo que hace que el ambiente sea pesado y oscuro, con paisajes hostiles. En este escenario, entonces, que los espíritus vagan, sufriendo, sintiendo dolores físicos y cavilando sobre rencores y tristezas que tuvieron aquí en la tierra. Entonces vemos una foto de una imagen de la película Nuestro Hogar, que es cuando Andrés Luis llega al umbral. Así ese mismo lugar lo podemos imaginar con estas características. Entonces, ¿quién atraviesa el umbral? La mayoría de las personas al morir ingresan al plano espiritual a través del umbral, como explica Andrés Luis. Es la región destinada al agotamiento del desperdicio mental en un periodo posterior a la desencarnación, lo cual permite que el espíritu comprenda su estado de espiritual actual, ¿sí? Que ya desencarnó. Así es que todo aquel que con la muerte del cuerpo físico regresa al plano espiritual, pero lleva consigo sentimientos de ira o de dolor, dependiendo pues de esos afectos o desafectos que tengamos, de rebelión o angustia, de apego a las posiciones y bienes materiales. Necesita atravesar el umbral. De esta forma es posible depurar las vibraciones pesadas y negativas asociadas a este tipo de sentimientos y comportamientos. Entonces, por eso es importante atravesar el umbral, ¿sí? Porque digamos que ahí es como el lavado, ¿sí? La limpieza, la desinfección, la asepsia que nos hacen de esas vibraciones que dejamos en la tierra y que las llevamos consigo al mundo espiritual. El propio Andrés Luis en Nuestro Hogar cuenta el tiempo que pasó allí. Entonces, este libro, Nuestro Hogar, se los recomiendo para las personas que no lo han leído y es allí donde nos explican la verdadera realidad de la vida después de la muerte. Dice que solo cuando por fin logró ir a la colonia espiritual, que es de este nombre del libro que se llama Nuestro Hogar, comprendió que se quedó en esa región. ¿Por qué se quedó en esa región? Sí, Andrés Luis cuando llega al umbral, perdón, él decía, pero ¿cómo así? Si yo no me suicidé y aquí me están diciendo suicida, yo no me acuerdo haber atentado contra mi cuerpo, pero cuando él empieza a reconocer y a ser consciente de que él por los excesos de la vida abusó del alcohol y del cigarrillo, y ahí fue donde laceró su estómago, pues es ahí donde él se da cuenta que sí fue un verdadero suicida. Fueron sus acciones en la vida, su arrogancia, su descuido de su familia, su vida extremadamente materialista y rebelde, la que los llevaron a permanecer en el umbral durante mucho tiempo, donde lo llamaron suicida en todo momento. Andrés Luis no comprendió la razón de este hecho,
que solo entendió cuando fue consciente de las actitudes que provocaron la degradación de su cuerpo y su muerte prematura, porque él no debía morir tan joven, en virtud de las elecciones que tomó en la vida terrena. Por eso, al inicio de la conferencia les decía que Dios a nosotros nos regaló el libre albedrío, y es por el libre albedrío que nosotros podemos tomar buenas o malas decisiones. Entonces, ¿cómo son los habitantes de la región umbralina? La mayoría de los espíritus que transitan por el umbral se encuentran en un estado de semi-inconsciencia, ¿sí? Es como si estuvieran entre dormidos y despiertos. No entienden por qué están allí y piden ayuda. Sin embargo, aquellos que aún mantienen una fuerte conexión con las cosas materiales de la tierra y con las rupturas morales a las que estaban acostumbrados, solo pueden ver aquellos que vibran en la misma sintonía. Entonces, se ven entre espíritus que vibren entre ellos, ¿sí? Con la misma sintonía. Por lo tanto, incluso si los equipos rescatados de espíritus más evolucionados se acercan, los espíritus sufrientes del umbral no pueden recibir su presencia. De esta forma, no pueden recibir la ayuda que solicitan. Entonces, en estos lugares también hay espíritus muy evolucionados, equipos rescatistas que trabajan en este lugar para calmar el dolor, la tristeza y toda esta desesperación. Pero como los espíritus están tan materializados y están tan centrados en este lugar, muchos de ellos ni siquiera perciben esta ayuda, ni siquiera la vibración espiritual de estos espíritus buenos no la perciben. Solo cuando el dolor y el sufrimiento traspasan las corazas de la ingratitud, la avaricia y la arrogancia, provocan que el arrepentimiento y la humildad broten en sus corazones. Se aclara su visión borrosa, ya empiezan a despertar y densa, y luego pueden ser rescatados y transportados a planos espirituales superiores. No es que siempre se van a quedar en esta región umbralina, sino también si ellos son conscientes de lo que han hecho y tienen un proceso de arrepentimiento, pues de esta manera también van a ser ayudados. Sin embargo, no todos los espíritus del umbral entran en esta categoría. También están aquellos cuyos corazones están endurecidos por el mal y que aunque conocen la presencia de los espíritus de la luz, rechazan su ayuda y la oportunidad de salir del umbral. Son espíritus tan materializados, tan imperfectos, que ellos pueden hacer presencia los espíritus de luz, los espíritus bondadosos, pero ellos, como están tan cegados, rechazan esta ayuda. Se reúnen en grupos y buscan reclutar a otros espíritus, por eso les decían que son como legiones, ¿sí? Tienen mandos y ya cada uno cumple un papel específico dentro de ese lugar para sus hordas. Hacen difícil el trabajo de rescate, imponen violentamente su voluntad a los espíritus que sufren, superando a los que se someten a su influencia por el miedo. Entonces, muchas veces ellos le imponen tanto miedo, tanto sufrimiento a otros espíritus que no permiten que los espíritus rescatistas los puedan socorrer. Pero incluso para estos llegará el momento de la reflexión, el encuentro con un ser querido de existencias anteriores. En ese momento, entonces, están dispuestos a dejar el umbral para caminar por un nuevo camino, ¿sí? Entonces, Dios en su infinito amor no es que los deje toda la existencia y toda la vida ahí, en el umbral, sino que también les llega un momento de reflexión, un buen pensamiento, una oración de un ser querido o una presencia de un ser querido que ya haya desencarnado, y ahí es donde ellos pueden transitar. Por tanto, la permanencia en el umbral nunca es definitiva, porque llega el momento en que el espíritu es llevado a atender el impulso natural, seguro e infalible de la evolución, siendo solo el tiempo para la elección personal. Entonces, ¿es necesario estar en este lugar? Sí, porque es un lugar y un momento de reflexión para caer en cuenta de aquellos errores del ayer. ¿Cuánto tiempo permanece el espíritu en el umbral? No hay un tiempo establecido en el umbral. El tiempo es más corto cuando el espíritu reconoce su situación desencarnada y acepta la responsabilidad de las decisiones que tomó en la vida, en la tierra, tanto en relación como a las acciones realizadas como los pensamientos y emociones que lo dominaron. Pero también hay quienes no reconocen que murieron y deambulan perplejos sin considerar las situaciones a las que se enfrentan. Hay muchos espíritus que llegan al umbral y ni siquiera son conscientes que ya están en el mundo espiritual. Ellos creen que siguen reencarnados. Otros tienen fuertes convicciones de que han actuado correctamente, ¿sí? Hay otros que dicen, no, es que yo fui un santo, pero yo cómo voy a estar en este lugar tan feo. No.
se consideran víctimas del destino a pesar de que tienen el recuerdo de haber dañado, herido o incluso quitado la vida a otras personas. Por lo tanto, el espíritu puede permanecer solo unas pocas horas en esa zona de transición a planos superiores o quedar atrapados durante siglos en la región oscura. Entonces, ¿es el umbral un lugar de castigo? ¿Será que Dios nos castiga? ¿Será que Dios nos cobra todas las buenas o las malas acciones que realizamos? Es una lección individual reconocer y aceptar que la vida en el plano físico se ha extinguido, ¿sí? De nosotros depende, de nadie más. Además, reconociendo que tu apego a las cosas materiales, las adicciones y todo tipo de acciones, pensamientos y sentimientos contrarios al bien son los responsables de la situación actual. Nosotros somos víctimas de nuestro propio invento. Nosotros somos los responsables de todas las acciones que realicemos o dejemos de realizar aquí en la tierra. Pero el sincero deseo de enmendar las faltas no queda sin respuestas. Los benefactores llegan para ayudar a aquellos que de verdad y con sinceridad quieren una nueva oportunidad de aprendizaje. Entonces vemos aquí cuando rescatan a André Luis, y lo llevan a nuestro hogar, ¿sí? Pero es porque él ya hizo un proceso de conciencia y un proceso sincero de querer salir de este lugar. Así podemos entender que el umbral se manifiesta según nuestro pensamiento. Nosotros podemos vivir un cielo o un verdadero infierno, pero desde nuestras acciones y con nuestro pensamiento y con nuestras vibraciones. Y cuanto más nos apegamos a las cosas materiales y las emociones desalineadas con los parámetros del bien común y de amor universal, mayor es la posibilidad de quedar atrapados en esta región densa y lúgubre. Es el umbral donde tenemos la posibilidad de purgar los residuos mentales alimentados por el resentimiento, el dolor, la envidia y el egoísmo, además de las demás cargas morales que nos acompañan por las elecciones que hemos hecho en la tierra. Entonces, de nosotros depende, de nadie más, nuestra vida espiritual. De lo que nosotros sembramos, de eso vamos a cosechar en el mundo espiritual. Cuando por otro lado nos conectamos con las energías superiores, ¿sí? Con los espíritus buenos, con los espíritus trabajadores de las colonias espirituales, vienen a nuestro rescate. Nos ayudan a salir de la región del umbral para entrar a los centros de recuperación y aprendizaje. El umbral, por lo tanto, no es un lugar de castigo y castigo, sino la oportunidad de crear conciencia sobre las decisiones que tomamos en la conducción de nuestras vidas. Eso no nos va a servir solo para esa reencarnación, sino para próximas reencarnaciones. Entonces, ¿cómo es la ayuda en el umbral? Sabemos que hay espíritus que están determinados para esta misión, para esta ayuda específicamente. Allí se instalan las colonias socorristas, tales como Nuestro Hogar, y otras que están en la narración de la literatura mediúmnica, para amparar a los espíritus que son recogidos en esta situación. Allan Kardec dice que el purgatorio de los espíritus también pueden ser los mundos de expiación, es decir, pues obviamente la tierra. Estamos en la sede del Ministerio de Auxilio. Todo lo que vemos, edificios y casas residenciales, representan instituciones y refugios adecuados a la tarea de nuestra jurisdicción, ¿sí? Hay lugares específicos y lugares ordenados para estas tareas. Aquí residen los orientadores, los operarios y otros servidores de la misión. Cada quien en nuestro hogar tiene una misión importante y una actividad específica para esto. Para esta zona se atienden a los enfermos, se oyen rogativas, se seleccionan oraciones, se preparan reencarnaciones terrestres, se organizan grupos de socorro para los habitantes del umbral o para los que lloran en la tierra y se estudian soluciones para los procesos que originan sufrimientos. Entonces vemos que este Ministerio de Auxilio no solamente tiene como actividad o como misión ayudar o socorrer a las personas, a los espíritus que están en el umbral, sino a muchos espíritus que están en este lugar con diferentes descripciones. Cuando los recién llegados de las zonas inferiores del umbral se revelan aptos para recibir la cooperación fraternal, se demoran en el Ministerio de Auxilio, ¿sí? Hagan de cuenta que es como un hospital donde ahí los mantienen hospitalizados. Pero cuando se muestran refractarios, son encaminados a ministerios de regeneración. Si revelan provecho con
correr del tiempo, son admitidos en los trabajos de auxilios y comunicaciones y esclarecimiento, con el fin de que se preparen con eficiencia para futuras tareas planetarias. Entonces, no es solamente que nosotros lleguemos a nuestro hogar y ya nosotros nos vamos a pasar durmiendo y comiendo y no, sino también nosotros nos dan la posibilidad de trabajar, porque finalmente llegamos al mundo espiritual es a trabajar. Solamente algunos consiguen una actividad prolongada en el Ministerio de Elevación, que es un ministerio más importante, siendo rarísimos los que cada 10 años alcanzan permanencia en los trabajos de unión divina. Entonces, es la clasificación también de espíritus, ¿sí? Los espíritus superiores o los espíritus de luz, pues están en estos lugares. El umbral es una región de profundo interés para quienes están en la tierra. Se concentran allí todo lo que no tiene finalidad para la vida superior. Ahí es donde dejamos todas nuestras imperfecciones. Y note usted que la providencia divina actuó sabiamente, permitiendo que se creasen tal departamento en torno al planeta. Hay legiones compactas de almas irresolutas e ignorantes que no son suficientemente perversas para ser enviadas a las colonias de reparación más dolorosas, ni bastante nobles para ser conducidas a los planos de elevación. Entonces, por eso es que existe esta parte del umbral. Constituye legiones de habitantes del umbral, compañeros inmediatos de los hombres encarnados, separados de ellos apenas por leyes vibratorias. No es de extrañar, por tanto, que semejantes lugares se caractericen por grandes perturbaciones. Entonces, es ese lugar en donde vibramos emocional, espiritual y moralmente. Las misiones más laboriosas del Ministerio de Auxilio están constituidas en el umbral por abnegados servidores, porque si la tarea de los bomberos en las grandes ciudades terrenales, es difícil por las llamas y cortinas de humo que enfrentan, los misioneros del umbral encuentran fluidos pesadísimos, emitidos sin cesar por millares de mentes desequilibradas en la práctica del mal o terriblemente flageladas en los sufrimientos rectificadores. Entonces, imaginémonos la importancia de esta labor que hacen estos espíritus en este lugar tan denso. Es necesario mucho valor y mucha renuncia para ayudar a quien nada comprende del auxilio que se le ofrece. Son espíritus muy bondadosos los que están en esta misión en el umbral, ¿sí? Y son espíritus que están moralmente muy bien estructurados, sobre todo para evitar que puedan llegar a ser atacados o de alguna manera influidos por estos espíritus. Bueno, entonces para terminar, vamos a ver un testimonio corto, un testimonio espiritual del umbral. Este testimonio es sacado o es extraído del libro Nuestro Hogar. Pues el umbral está repleto de desesperados por no encontrar al Señor a disposición de sus caprichos desde la muerte del cuerpo físico y sintiendo que la corona de la vida eterna es la gloria intransferible de los que trabajan con el Padre. Esas criaturas se rebelan y demoran en mezquizas edificaciones. De gran distancia fue en la tierra, hijo mío, mujer de buenas costumbres. Hice mucha caridad y recé incesantemente como sincera devota. Pero ¿quién puede con las artes de Satanás? Al salir del mundo me vi rodeada de seres monstruosos que me arrebataban en verdadero torbellino. Al principio imploré la protección de los arcángeles celestes. Sin embargo, aquellos espíritus diabólicos me conservaron enclaustrada. Pero yo no perdía la esperanza de ser liberada de un momento a otro porque dejé suficiente dinero para la celebración de misas mensuales por mi descanso. Esta mujer creía que dejando dinero para misas pagadas, pues ya iba a llegar al cielo, pero vamos a ver por qué ella llega al umbral. En absoluto, respondió, persignándose. Como le dije, mientras estuve en la tierra hice lo posible por ser una buena religiosa. Usted sabe que nadie está libre de pecar. Mis esclavos provocaban rivalidades y contiendas, y aunque la fortuna me proporcionaba una vida en calma, de cuando en cuando era necesario aplicar disciplinas. Los capataces eran excesivamente escrupulosos y yo no podía vacilar en las órdenes de cada día. No era raro que algún negro muriera,
en el tronco para escarmiento general. Otras veces era obligada a vender madres cautivas, separándolas de los hijos por cuestiones de armonía doméstica. En esas ocasiones sentía que mi conciencia me remordía, pero me confesaba todos los meses cuando el sacerdote Amanasio visitaba la hacienda, y después de la comunión estaba libre de esas faltas venales, porque recibiendo la absolución en el confesionario e ingiriendo la sagrada partícula, estaba nuevamente al día con todos mis deberes para con el mundo y para con Dios. O sea, ella creía que por recibir la bendición del sacerdote y la confesión, pues esos errores que ella cometía con esos esclavos, con esas madres, pues ya quedaban absueltos. A esa altura, escandalizado con aquella exposición, comencé a adoctrinar, relata el espíritu superior. Hermana mía, esa razón de paz espiritual era falsa. Los esclavos eran igualmente nuestros hermanos. Ante el Padre Eterno, los hijitos de los siervos son iguales a los demás hombres, iguales los de sus señores. Eso sí que no, esclavo es esclavo, decía ella. Así, si así no fuera, la religión nos enseñaría lo contrario. Si había cautivos en las casas de los obispos, ¿por qué no lo habría de haberlos en nuestras haciendas? ¿Quién habría de sembrar la tierra sino ellos? Créame, siempre les concedí mis cabañas como un verdadero privilegio. En mi hacienda nunca vinieron al salón de las visitas sino para cumplir mis órdenes. El padre Amancio, nuestro virtuoso sacerdote, me dijo en confesión que los africanos son los peores seres del mundo, nacidos exclusivamente para servir a Dios en cautiverio. Piensa, pues, que podía llenar de escrúpulos en mi trato con esa especie de seres. No tenga duda alguna, los esclavos son seres perversos, hijos de Satanás. Me admiro de la paciencia con que toleré a esa gente en la tierra. Debo aclarar que salí casi inesperadamente del cuerpo ante el choque que me produjo la determinación de la princesa, libertando a esos bandidos. Pasaron muchos años, pero lo recuerdo perfectamente. Me hallaba enferma, hacía muchos días, y cuando el padre Amancio me trajo la noticia de la ciudad, empeoré súbitamente. ¿Cómo podríamos quedar en el mundo viendo a esos criminales en libertad? A ella le dijeron que ya estaban quedando en libertad, pues, las personas negras. Seguramente ellos desearían esclavizarnos a su vez, y antes de servir a la gente de esa laya, ¿no sería mejor morir? Recuerdo que me confesé con dificultad. Recibí las palabras de alivio de nuestro sacerdote, pero parece que los demonios son también africanos y vivían al acecho, viéndome obligada a sufrir su presencia hasta hoy. Entonces vemos que en este relato, pues ella vivió su verdadera vida espiritual a través de ese sufrimiento y padecimiento por todo el daño que le hizo a estos seres humanos, y esos seres que no lo pudieron perdonar, pues eran esos seres que la perturbaban en el umbral. Entonces, ¿qué podemos hacer por los espíritus que habitan el umbral? Primero, aplicar la terapia de la caridad. Todos necesitamos trabajar en los servicios de amor al prójimo. Hay mucho dolor no solo en la tierra, dolor girando a nuestro alrededor que crece y aumenta, dominando a los seres humanos y a los espíritus. Hay tanto dolor caminando por las calles del mundo y en los planos espirituales, gritando silenciosamente por el auxilio, clamando ayuda, cuyos gritos solamente serán captados por los corazones sensibles, dispuestos al amor y a la caridad. Nosotros tenemos la obligación moral de servir y ayudar no solamente a los encarnados, sino también a los desencarnados. La caridad no consiste tan solo en la limosna, porque hay caridad de pensamientos, palabras y acciones. En este caso, para los espíritus que se encuentran en el umbral, más vale un pensamiento, una palabra, una oración. La caridad en pensamientos es aquella que es indulgente con las faltas del prójimo. La caridad de palabras es la que no dice nada que pueda perjudicar al prójimo. La caridad en acciones es la que asiste al prójimo en la medida de sus fuerzas. Entonces, los recursos los tenemos, ¿sí? Los recursos espíritas los tenemos. Recurra a los recursos espíritas. Ora y ora siempre para adquirir resistencia contra el mal que infelizmente aún reside en nosotros. Intercambie conversaciones nobles, puesto que las buenas palabras renuevan las disposiciones espirituales. La oración recomendada por los buenos espíritus y además es solicitada por los
por los que sufre. El alma por la cual se ora experimenta alivio. Es como esa gota de agua que le ponen en la boca a esa persona sedienta, así de la misma manera. Por la oración se le lleva al arrepentimiento y al deseo que hace lo que le es necesariamente para ser feliz. Entonces, la oración es la mejor estrategia para ayudar a estos espíritus. Entonces, por su atención, muchísimas gracias. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. Sí, tenemos algunas preguntas en el chat, entonces ya vamos a mirar, permíteme, vamos a leérselas. Dice Exadis, pregunta, ¿el umbral viene a ser como el baño donde se limpian todas las energías negativas y imperfecciones antes de ser recogidos por los espíritus superiores? Sí, yo lo mencioné durante la conferencia y es el lugar donde hacemos esa limpieza espiritual de aquellas imperfecciones que traemos de la tierra. Entonces, es como ese paso que necesitamos para ir sanando y limpiando esas imperfecciones. No es que llegar al umbral y ya nos volvimos perfectos, no, pero sí es ese proceso de limpieza espiritual que necesitamos para poder estar en otro nivel espiritual. Bueno, pues veo solo las felicitaciones. Dice, gracias María por sus explicaciones, han sido muy esclarecedoras. Dios la bendiga, muy linda la exposición, gracias. Bueno, y muchísimas gracias de parte de todos porque en verdad excelente, muy esclarecedora. Muchísimas gracias, María. Gracias. No, a ustedes por su paciencia y espero que haya quedado claro. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ahora a continuación seguimos con nuestro evangelio, el capítulo 27, el ítem 7, el tema es el deber por Aide Chica. Entonces, Aide, la sala es tuya, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Ya voy a compartir la pantalla. Ya, Aide, ya puedes compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si ya están? Sí, estamos viendo tu pantalla. Ok, bueno, entonces muy buenas tardes. Permítanme un segundito. Bueno, entonces el capítulo que vamos a tratar hoy es del Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 8, Sed Perfectos. Instrucciones de los espíritus, el deber, el ítem 7. El deber es la obligación moral del hombre, en primer lugar para consigo mismo y a continuación para con los otros. El deber es la ley de la vida. Se encuentra en los más ínfimos detalles, así como en los actos más elevados. Me propongo hablar aquí exclusivamente del deber moral y no del deber que imponen las creencias. Entonces aquí habla que el deber pues es una obligación moral que tenemos especialmente con nosotros mismos y seguido de las demás personas. Para entender qué es el deber moral, primero buscamos pues, el significado. Entonces el deber moral es aquel que está ligado a los comportamientos o actitudes humanas respecto de la escala de valores y antivalores. Es una especie de presión que la razón ejerce por sobre la voluntad. Por más que yo quiera hacer esto, debo hacer esto, otro, porque la obligación moral me lo exige. Entonces, vemos que el deber está ligado, pues, primero a lo que es la parte de la conciencia, a los comportamientos y actitudes humanas. Y para eso también está ligado lo que sabemos nosotros que está bien hecho y lo que no está bien hecho. Entonces, aquí va ligado también pues, la parte moral, que es lo que a cada persona le permite seguir su instinto y saber qué es bueno, qué camino seguir y pues si está obrando bien. En el orden de los sentimientos, es muy difícil que el deber se cumpla porque se halla en antagonismo con las seducciones del interés y del corazón. Sus victorias no tienen testigos y sus derrotas no están sometidas a la represión. El deber íntimo del hombre está entregado a su libre albedrío. El aguijón de la conciencia
Ese guardián de la probidad interior le advierte y lo sostiene, pero a menudo se muestra impotente ante los sofismas de la pasión. Entonces aquí hablamos que en el orden de los sentimientos es muy difícil que el deber se cumpla. Sabemos que el ser humano pues está sometido siempre a pruebas y pues a escoger qué camino seguir. Entonces por eso dice que es difícil que se cumpla y se haya en antagonismo porque pues estamos llenos de contrariedades. Si sabemos que vamos a coger por este camino, será bueno, no será bueno, y con las seducciones del interés y del corazón. Entonces, todo el tiempo nos enfrentamos a pruebas y tentaciones, que son las que nos pueden desviar de lo que debemos hacer. Sus victorias no tienen testigos porque normalmente cuando nosotros cumplimos lo que debemos hacer, pues normalmente no se resalta o no nos están aplaudiendo porque estamos obrando como debemos hacerlo. Pero cuando de pronto infringimos una norma, pues ahí sí vemos que normalmente nos están llamando la atención. Por eso dice que es casi que invisible. El deber íntimo del hombre está entregado a su libre albedrío. Tenemos la libertad de escoger qué vamos a hacer y esa libertad pues va cogida del conocimiento de cada uno y de lo avanzados que estemos en saber si estamos obrando bien o no. El aguijón de la conciencia, ese guardián de la probidad. Entonces aquí el término aguijón se utiliza porque es tan sensible como tan fuerte que lo tenemos ahí pegadito. Entonces donde demos un mal giro, pues nos va a lastimar. Y pues sabemos que cuando actuamos mal vamos a tener una consecuencia y que pues va a ser nefasta para nosotros, tanto en esta vida material como en el mundo espiritual. Le advierte y lo sostiene, pero a menudo se muestra impotente ante los sofismas de la pasión. Entonces, como decía, estamos enfrentándonos todo el tiempo a pruebas y a tentaciones. Y pues ahí viene, digamos, la evolución de cada uno del saber que si obramos mal, si no cumplimos nuestro deber, pues vamos a tener consecuencias nefastas. El deber del corazón, fielmente observado, eleva al hombre. Pero, ¿cómo especificarlo con exactitud? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? El deber comienza exactamente en el punto en que amenazáis la felicidad o la tranquilidad de vuestro prójimo y termina en el límite que no quisierais ver traspasar para vosotros. Entonces, el deber del corazón fielmente observado eleva al hombre. Aquí se habla del corazón porque el corazón es, para el hombre es como el centro, es el centro de la vida. Y adicional en el corazón, pues nosotros llevamos esa ética que nos permite avanzar como espirituales, como espíritus. Esto eleva al hombre. Entonces el acto del hombre cuando va seguido del amor, de su corazón y de su obligación y de las normas, pues obviamente esto hace que sus actos lo eleven. ¿Dónde comienza y dónde termina? Entonces, el deber comienza exactamente en el punto en que amenazáis la felicidad o la tranquilidad de vuestro prójimo. Comienza porque cuando nosotros de pronto obramos mal, estamos afectando a nuestro hermano, a nuestro prójimo, y esto va a tener consecuencias negativas para nosotros mismos. Y termina en el límite que no quisieras ver traspasar para vosotros. Aquí entendemos que cuando nosotros de pronto lastimamos a alguien, también debemos pensar que no nos gustaría que eso nos hicieran. Entonces, si nosotros oramos desde un principio bien, vamos a recibir cosas buenas. Pero si no lo hacemos, pues el resultado va a ser igual. Es como cuando uno dice, no hago lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Dios ha creado a todos los hombres iguales en cuanto al dolor, pequeños o grandes, ignorantes o instruidos. Todos sufren por las mismas causas, para que cada uno juzgue en su sana conciencia el mal que ha podido hacer. No existe el mismo criterio para el bien, que es infinitamente más variado en sus manifestaciones. La igualdad ante el dolor es una sublime previsión de Dios, que quiere que sus hijos, instruidos por la experiencia en común, no cometan el mal alegando que ignoran sus efectos.
Entonces, ya sabemos que Dios nos creó a todos por igualdad, con inteligencia. Para Él somos sus hijos perfectos. Lo único es que cada uno tiene la libertad de escoger y sabe que si se va por el camino equivocado, pues va a tener unas consecuencias negativas. Dice que la igualdad ante el dolor es una sublime previsión de Dios, porque Él quiere que nosotros actuemos y que tengamos, o sea, nos quiere prevenir de que actuemos mal. Por eso precisamente Él estableció unos mandamientos, pero si nosotros nos salimos del camino, pues no estamos cumpliendo nuestro deber y pues vamos a tener malas consecuencias. Él busca que nosotros estemos instruidos por la experiencia. En ocasiones cuando nos equivocamos porque hemos incumplido nuestro deber, pues obviamente lo que adquirimos es experiencia y ya sabemos que no debemos volver a infringir la norma. ¿Y esto qué hace? Pues que nos va alejando obviamente, de lograr en el mundo espiritual una evolución, un crecimiento y de acercarnos a Dios. El deber es el resumen práctico de todas las reflexiones morales. Es la valentía del alma que afronta las angustias de la lucha. El deber es austero y dócil, dispuesto a ceder ante las más diversas complicaciones. Permanece inflexible ante las tentaciones. El hombre que cumple su deber ama a Dios más que a las criaturas y a las criaturas más que a sí mismo. Es al mismo tiempo juez y prisionero de su propia causa. Entonces, el deber es el resumen práctico de todas las reflexiones morales, porque obviamente aquí está reunido todo lo que es permitido, todo lo que está bajo la ley de Dios. Es la valentía del alma que afronta las angustias de la lucha, porque nosotros a diario nos vemos sometidos a tomar esas decisiones de cumplir las normas, de cumplir ese deber en el cual está sujeto a nuestra evolución, a nuestra moralidad. El deber es austero y dócil. El término austero es porque es muy estricto, pero el término dócil es porque nosotros debemos ser muy, o sea, aceptar lo que nos están mandando, ¿sí? Entonces, en ocasiones uno dice, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Quién me obliga? Pero ahí es donde está la nobleza del corazón, que nosotros sigamos esas normas que pues están encasilladas en el deber. Dispuesto a ceder ante las más diversas complicaciones, porque pues todo el tiempo nos vemos enfrentados a pruebas. Permanece inflexible ante las tentaciones. O sea, nosotros no sabemos en qué momento se nos presentan situaciones en las cuales debemos tener esa conciencia de actuar con ese deber moral para con nosotros mismos. El hombre que cumple su deber ama a Dios más que a las criaturas y a las criaturas más que a sí mismo. Entonces, cuando nosotros seguimos los mandamientos de Dios, estamos demostrando el amor que tenemos hacia Él y obviamente hacia nuestro hermano y hacia nosotros mismos. El deber es el más hermoso galardón de la razón. Depende de ella como el hijo depende de su madre. El hombre debe amar el deber no porque éste preserve de los males de la vida, males a los que la humanidad no puede sustraerse, sino porque confiere al alma el vigor necesario para su desarrollo. Pues bien sabemos que nosotros, cuando estamos todo el tiempo infringiendo las normas, estamos afectándonos a sí mismos. Digamos aquí en el mundo terrenal, nuestra parte material, la estamos afectando, nos estamos llenando de cargas, pero en el mundo espiritual también estamos llenándonos de compromisos que nos van a alejar. Por eso habla que el deber va unido de la razón, entonces, y la razón va unido de la conciencia. Nosotros debemos entender que si aquí no seguimos las normas, pues igual vamos a quedar con muchas deudas y pues vamos a iniciar un mundo espiritual pues con compromisos y nos vamos a demorar mucho para poderlas saldar. Pues aquí habla que si no que confiere al alma el vigor necesario para su desarrollo, pues sabemos que lo importante es que nuestra vida espiritual sea muy, muy acorde a los mandamientos de Dios, y si nosotros queremos lograr ese tan anhelado acercamiento hacia Él, pues debemos cumplirlo. El deber crece y se propaga con un aspecto más elevado en cada una de las etapas superiores de la humanidad. La obligación moral de la criatura para con Dios
no cesa nunca. Debe reflejar las virtudes del Eterno, que no admite bosquejos imperfectos, porque quiere que la belleza de su obra resplandezca. En la medida en que nosotros actuamos siguiendo las normas y pues con ese deber para con nosotros mismos, para con nuestro hermano y para con Dios, vamos a tener esa evolución, vamos a ver que tenemos inclusive libertad cuando se actúa con la conciencia y que cumplimos ese deber, vamos a tener la tranquilidad de que estamos actuando bien. Y obviamente vamos a ver cómo en el mundo material estamos evolucionando y en el mundo espiritual estamos garantizando que va a ser mucho más fácil que nosotros podamos, si hemos adquirido deudas aquí, pues que las podamos resolver. Habla de la obligación moral de la criatura para con Dios, pues esto es una obligación que nosotros tenemos y que no va a cesar nunca. O sea, desde el momento en que nacemos, bueno, cuando somos pequeños, que de pronto no tenemos esa conciencia, pero en la medida en que la vamos aprendiendo, porque igual nuestros padres nos van orientando, entonces ahí vamos entendiendo lo que es bueno, lo que es malo y lo que yo debo hacer, que al final me va a beneficiar a mí. Debe reflejar las virtudes del Eterno, que no admite bosquejos imperfectos, porque quiere que la belleza de su obra resplandezca. Bueno, aquí esto habla desde que Dios quiere que nosotros seamos perfectos y habla de la belleza, pero pues no de la belleza material, sino de la belleza espiritual. Esto fue citado en el Lázaro en París en 1863. Aquí se habla de que el amor es digamos que como el centro más importante o como el origen para que nosotros actuemos siguiendo ese deber, no como una obligación, sino como cuidándonos hacia nosotros mismos en el mundo espiritual. Bueno, aquí yo encontré en el Evangelio según el Espiritismo, el numeral 21, el hombre sufre siempre la consecuencia de sus faltas, no hay una sola infracción a la ley de Dios que no tenga su castigo. Pues esto creo que es muy acorde porque cuando nosotros no cumplimos con nuestro deber, con las normas, con nuestros mandamientos establecidos por nuestro Señor Jesús, estamos generando una afectación hacia sí mismos. Sabemos muchas veces que nos estamos yendo por fuera del camino y pues que tendremos consecuencias negativas. Entonces aquí no podemos decir que la culpa es de Dios o la culpa es del otro, sino la culpa la puedo originar yo misma. Pero ¿cómo lo puedo cambiar? Actuando pues con el debido obligación y cumpliendo el deber. Encontré también en el libro Calma, por el Espíritu de Manuel, pues aquí el medium Francisco Cándido Javier, hay unas frases que pues me parecen muy interesantes, acordes al deber. Dice, la paz en nosotros no resulta de circunstancias externas y sí de nuestra tranquilidad de conciencia en el deber cumplido, y es preciso anotar que el deber cumplido es el fruto de la comprensión. Entonces vemos que el deber cumplido definitivamente lo que hace es que cuando sabemos que hemos hecho las cosas bien, con la tranquilidad, con amor, con la conciencia de que vamos cumpliendo ese deber, pues nosotros no vamos a tener esas cargas que nos va generando adquirir esas deudas. Y pues como lo mencionaba, que vamos a ser mucho más libres y pues vamos a sentir que hemos obrado y que se ha cumplido el deber. Convéncete de que estás pasando por un mundo en construcción, con el deber de edificar la vida mejor en ti mismo. Entonces, habla del mundo en construcción porque todos los días nos vemos enfrentados a pruebas diferentes, pero si nosotros desde nuestro corazón, con amor, obramos bien, pues esa construcción va a ser mucho más sólida y obviamente el resultado va a estar en mí mismo. Y si yo tengo amor en mí, si obro bien conmigo mismo, pues lo puedo hacer con mi hermano. Y pues así mismo vamos a generar una cadena pues que va a redundar en que cada persona o cada grupo pues infunda ese amor y el respeto y el cumplir el deber. La mayoría de los obstáculos y problemas que enfrentamos en el cumplimiento de nuestros deberes parten de nosotros y no de los demás. Ya lo había mencionado, muchas veces tendemos a culpar al otro cuando nosotros tenemos alguna equivocación
o tenemos alguna dificultad, pero tenemos que pensar es que ¿quién origina esos problemas y esas cargas? Nosotros mismos. ¿Cómo los podemos solucionar o cómo los podemos evitar? Cumpliendo el deber. Y este deber pues viene cogido de la palabra y de las enseñanzas de Dios. Bueno, había una oración que encontré de Juana de Ángelis donde dice, la acción tiene que predominar sobre la promesa, porque es el resultado del deber. Entonces, vemos que el deber podemos tomarlo como mandamiento, pero si lo hacemos con amor, si ese mandato lo recibimos con amor y cumplimos nuestro deber, pues vamos a tener un fruto positivo en nosotros mismos y en nuestros hermanos. Gracias por su atención. Bueno, Aide, muchas gracias a ti por la explicación del Evangelio. Vemos que, miramos en el chat, dice muy buen Evangelio, Aide, y hay solamente más felicitaciones para María y para ti. Entonces, no hay preguntas. Pasamos entonces a ver seguimos con nuestra oración final, está a cargo de Omar Rodríguez. Entonces, Omar, la sala es tuya, por favor. Gracias. Gracias, buenas tardes. Vamos a cerrar nuestros ojos para, primero que todo, para unificar nuestro pensamiento y darle gracias a Dios, nuestro Padre Creador, por este día maravilloso que nos ha dado, por mantenernos aquí en este plano. Dar las gracias por tantas cosas que pasan y que a veces no nos damos cuenta, pues el mundo está lleno de cosas maravillosas. Queremos pedirte en esta tarde, Señor, por todas las personas que necesitan de ti, por todas las personas que se han olvidado, que tienen un Dios, que tienen un Padre maravilloso. Te pedimos por las personas que se encuentran enfermas, que se encuentran en hospitales, clínicas, sufriendo de muchas enfermedades, también de esta pandemia del COVID, también, la cual ha cambiado muchas cosas de la vida. Te pedimos por favor por esas personas para que tanto sufren, para que sean aliviadas en sus dolores, tanto físicos como espirituales. También en esta tarde, Señor, queremos pedirte por la paz de nuestro país, Colombia, para que nos libres, por favor, de esa psicósfera que está rodeando nuestro ambiente, que está trayendo violencia y desequilibrio. Sabemos, Señor, que estamos en un mundo de pruebas y expiaciones, pero también te pedimos el socorro tuyo para que nos reconforte y nos brinde el auxilio. Te pedimos para que nos enseñes a vivir como hermanos, como hijos de un solo Padre, para que así mismo entendamos que siendo justos con nuestros hermanos, lograremos nuestro avance tanto espiritual como moral. Te pedimos, Señor, que siempre estés a nuestro lado. Gracias, Señor, por todas las maravillas que nos das. Gracias, Señor. Te pedimos siempre que estés a nuestro lado. Te damos las gracias siempre por todo. Te pedimos humildemente que nos socorras y nos favorezcas y que siempre se haga tu santa voluntad y que así sea. Que así sea. Gracias. Muchas gracias. Que así sea. Entonces, no sé si papá Germán querrá... Bueno, pues quiero expresar reconocimiento a María por su disertación e igualmente
a mi querida Aide por su debut, ya a nivel tipo conferencias, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y felicitaciones, y que siempre haya ese ánimo y ese entusiasmo de seguir adelante. Y nuestra presentadora, pues es decir, pues no tenemos nada que decir de ella, ¿no es cierto?, sino gratitud y reconocimiento también. Para todas y todos, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado acompañándonos en esta tarde. Que Dios nos bendiga a todos. Un abracito.